Lección número 25. Contenido del nuevo pacto. Conocimiento interior, parte 5. Manifieste a Dios en su exterior. El anhelo de todo creyente sincero es poder manifestar exteriormente al Dios que conoce internamente. Sin embargo, nuestra manifestación exterior de Dios nunca podrá superar a nuestro conocimiento interno de Él. La profundidad de nuestro conocimiento interno acerca de Dios determina el grado de nuestra manifestación exterior de Él. En otras palabras, la manifestación exterior es resultado del conocimiento interior. Vamos a examinar esta consecuencia desde diferentes ángulos que nos permitirán entender cómo manifestamos a Dios exteriormente. Manifestando a Dios con valor y discernimiento. Gálatas 1, 15 al 17. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. El valor con el que Pablo les predicaba el Evangelio a los gentiles procedía de que conocía al Hijo de Dios y había llegado a ese conocimiento por revelación. Un conocimiento así no procede de la carne. El que conoce al Cristo que está en él, reconoce también al Cristo que está en otras personas. Eso es lo que Pablo quiere decir cuando afirma: nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Segunda de Corintios 5:16. Al que conoce al hombre según la carne, se le hace difícil recibir la vida de los demás, porque lo afecta fácilmente la debilidad exterior del hombre. Cualquier mancha que haya en el hombre se convierte en fuente de sus críticas y aumenta su orgullo. Por esta razón, el que alguien conozca o no al Cristo que está en los demás depende de que conozca al Cristo que vive dentro de él. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5:16. Los que conocen realmente a Dios pueden detectar también a los falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11:13. Apocalipsis 2:2. A los falsos profetas. Mateo 24:11. Y hasta los falsos hermanos. Segunda de Corintios 11:14 al 15. Todas las veces que nos engañen, esto se deberá a que no conocemos a la gente por medio del Cristo que está en nosotros. Todos los que conocen realmente a Dios tienen valor suficiente para declarar que el que está en ellos es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, 3 y 4. Manifestando a Dios en su santo temor. Todo el que conoce realmente a Dios no solo tiene valor de testificar y no le tiene miedo al espíritu del anticristo, sino que posee de una manera especial el temor de Dios. Pablo manifestaba su temor de Dios repetidamente, cada vez que permitía que él restringiera la dirección que llevaba su labor. Hechos 16, 6 y 7. Más aún, demostró temer a Dios cuando suavizó instantáneamente su actitud al ser informado de que estaba reprendiendo al sumo sacerdote. Hechos 23, del 3 al 5. El que conoce realmente a Dios es como el que tiene los lomos de su entendimiento ceñidos. Primera de Pedro 1:13. No se permite ligerezas en cuanto a palabras, acciones ni actitudes. No es su propio esfuerzo el que lo frena, sino más bien la vida divina que hay en él, que lo limita y le prohíbe ciertas cosas. Esto es cierto no solo cuando se halla delante de los demás, sino también cuando se encuentra solo. Cada vez que sus palabras o actos no concuerdan con la vida que lleva dentro,
recibe de inmediato una advertencia procedente de su interior. Tan pronto como entra en contacto con Dios, se dulcifica instantáneamente. Aquel que es exteriormente descuidado seguramente comenzó por descuidarse interiormente primero. Manifestando a Dios en la adoración. Nadie que conozca realmente a Dios deja de adorarlo. El hermano Lorenzo dijo en una ocasión: adorar a Dios en verdad es reconocerlo como lo que Él es y vernos a nosotros mismos como lo que realmente somos. Es reconocer con sinceridad de corazón lo que Dios es realmente, el ser infinitamente perfecto, digno de adoración infinita, infinitamente ajeno al pecado y todos sus atributos divinos. Solo los que conocen realmente a Dios son capaces de adorarlo de verdad. Por ejemplo, el conocimiento de Dios que tuvo Jacob en Betel fue solo exterior. Es cierto que le causó temor, pero miremos el estado de su corazón y cómo regateaba con Dios para su propio provecho. Génesis 28, 16 al 22. Esperemos en cambio a su encuentro con Dios en Peniel. Génesis 32, 24 al 32. Cuán diferente era el conocimiento de Dios que adquirió en aquel momento. Con frecuencia decimos, adoremos a Dios. Sin embargo, ¿hasta qué punto lo conocemos realmente? ¿Hemos caído abatidos en tierra ante Él? Manifestando a Dios en santidad. La persona que conoce realmente a Dios lo manifiesta. Esto equivale a vivir una vida santa. La santidad de vida es un gran misterio, pero desde que Dios fue manifestado en carne, 1 de Timoteo 13:16, este misterio ha quedado revelado. Pensemos, Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne. El glorioso Dios y hombre ha manifestado la santa y gloriosa vida de Dios. En el momento presente, esa vida está en nosotros y debe manifestarse a través de nosotros. La operación de la ley de vida de Dios que está en nosotros debe cumplir con esa exigencia. Entendamos claramente que la santidad de vida o piedad no es una especie de ejercicio ascético, es una especie de conciencia de que tenemos una vida especial, de que nos hallamos en sintonía con el carácter de la vida de Dios. Por esta razón, el apóstol Pablo la pone en la lista de las cosas que el hombre de Dios debe buscar. Mas tú, oh hombre de Dios, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1 de Timoteo 6:11. Desde el día en que nacimos de nuevo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. 2 de Pedro 1:3. Esta piedad tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 1 de Timoteo 4:8. Sabemos que esta es la promesa que el Señor nos hizo, la vida eterna. 1 de Juan 2:25, Tito 1:2. Cuando creemos en el Hijo de Dios, recibimos esta vida eterna. 1 de Juan 5:13. Mediante el poder de la operación de esta vida en nosotros, podemos exteriorizarla en nuestra vida, manifestándola en nuestros pensamientos, palabras, actitudes y obras. De ahí que el apóstol Pablo declare: esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 1 de Timoteo 4:10. Ya tenemos esta vida divina en nosotros. No obstante, para expresarla al exterior, necesitamos ejercitarnos. Ejercítate en la piedad. 1 de Timoteo 4:7. Necesitamos comprender esto. Mientras que el temor de Dios tiene que ver con la intención del corazón, siempre temeroso de comprometerse en algo que ofenda a Dios,
La piedad consiste en permitirle a Dios que se manifieste en todas nuestras cosas. Ejercitarse para la piedad significa, desde el punto de vista negativo, renunciar a la impiedad. Tito 2:12. Esto es, negar todo lo que no sea como Dios. Desde el punto de vista positivo, es dejar que Dios se manifieste en todas las cosas. Esta ejercitación no es una práctica ascética ni consiste en cerrarle las puertas a todo. En cambio, es permanecer en el Señor de acuerdo a las enseñanzas de la unción y aprender a dejar que la ley de la vida divina manifieste el carácter de esta vida en nuestro diario caminar. Primera de Timoteo 2:2. Este ejercicio piadoso es más provechoso que el ejercicio físico, aun cuando no podemos experimentar ahora por completo esa vida eterna, la estamos experimentando día tras día, hasta el día en que seamos enteramente como Él, el día en el cual nuestro cuerpo quede finalmente redimido, seremos completamente como Él y disfrutaremos plenamente de esa vida eterna. Este es el eterno propósito de Dios. Esta es la gloria del nuevo pacto. Alabemos al Señor con un corazón lleno de esperanza. Quisiera mencionar también que si vivimos santamente en Cristo, no podremos evitar ciertos acontecimientos. Pablo le dijo a Timoteo, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Segunda de Timoteo 3:11. Quizás haya quien piense que Pablo no podía evitar estas persecuciones porque era apóstol. Sin embargo, veamos lo que escribió nada menos que en el versículo siguiente. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. No son solo los apóstoles los que tienen que soportar persecuciones, sino todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, sin excepciones. Es absolutamente cierto que podemos ser cristianos sin sufrir persecución alguna. Todo está en que seamos un poco más liberales, sagaces y prudentes para caminar, aunque sea un poco de acuerdo con el curso de este mundo. Basta mezclarse más con la gente mundana, hacer concesiones en alguna verdad, buscar el favor de los hombres aunque se sacrifique la verdad, no buscar ni obedecer las sensaciones interiores. ¿Quién va a perseguirnos si no somos diferentes al resto de la gente? No nos imaginemos que esos cristianos que sufren mucha persecución han nacido fuera de tiempo y no tienen suerte en la vida. Más bien debemos contemplar a los cristianos no perseguidos como personas que no están viviendo piadosamente en Cristo Jesús. De lo contrario, el sufrimiento les sería inevitable. Con todo, no debemos temer. El Señor nos dará la capacidad para soportarlo o nos librará de nuestras aflicciones. Primera de Corintios 10:13. Segunda de Corintios 1, del 8 al 10. Segunda de Timoteo 3:11.